Me ha llamado la atención el reconocimiento, porque bueno, uno en realidad viene hace años trabajando en la institución, esa es la pura realidad de años de trabajo, perseverar, trabajar arduamente desde joven, o sea, ingresé como ateneísta. Y bueno, y ha sido simplemente una continuidad en el tiempo, es así. Pero bueno, hoy en el mundo, hoy en día somos más mujeres que hombres, digamos, tengamos en cuenta eso, y bueno, y los lugares llegan, los espacios llegan, pero los espacios llegan con idoneidad, estudio, profesionalismo, mucho trabajo y perseverancia, y el compromiso realmente en estas cuestiones así, en instituciones. Entonces, creo que simplemente es animarse. Hoy, pero esto va para la ciudadanía en general. Creo que hoy lo que nos falta en todos los sentidos es el compromiso a la participación que hoy se necesita en todas las actividades. ¿Y cómo ves? Necesitamos conocer tu opinión acerca del encuentro que mantuvieron los referentes de la mesa de enlace con el ministro de Economía, Sergio Massa, la respuesta lograda, que es que habrá anuncios a partir del próximo 1 de febrero, y cuál es el estado de situación en Rosario y la zona de influencia, incluyendo la temática de la cota del río Paraná, que no deja de preocupar. La realidad es que, bueno, ojalá que el 1 de febrero se anuncien medidas, pero es como que todo esto deja un sinsabor, ¿no? Porque la situación, ya se sabe cuál es, la realidad nos pasa por encima, la situación es crudísima, y si quisiera el gobierno ya tendría que haber anunciado medidas, no era necesaria una reunión para saber qué medidas anunciar, que necesita la producción argentina más con esta extrema sequía. Pero bueno, ojalá que se logre madurez bien y se entienda la gravedad de la situación y se generan medidas acordes para mitigar esta situación. Ha llovido ahora en el día de ayer, anoche ha llovido en gran parte, no ha sido parejo, el norte de la provincia todavía no ha recibido lluvia, que sí ha recibido en otro momento. Obviamente colabora, ayuda, alivia, sí, pero no resuelve, porque quiero decir, todo lo que ha sido las cosechas en el invierno, trigo, legumbres, han sido perdidas, todo lo que ha sido la siembra de primera, o sea que son siembra de primera y siembra de segunda, siembra de primera es fines de agosto, abril, en general está perdido, hablando de lo que es sobre todo la zona núcleo, ¿no? De la pampa húmeda, y lo que ha sido siembra de segunda, en algunas partes donde ha tenido un mayor perfil de agua, digamos, esto puede ayudar, esta situación puede aliviar, pero en muchas partes está perdido y en otras no se llegó a sembrar, y ni hablemos de la ganadería. La ganadería, bueno, saben que está directamente afectada, perdón. No, justamente ahí iba, conectadas por la intuición entre mujeres, por supuesto. Estás hablando del norte, recién mencionaste, y ahí es donde hay una particular gravedad en torno a la ganadería. Y el gobierno de Santa Fe, puntualmente el gobierno provincial, con Costamaña en lo que es el Ministerio de Producción, viene comunicando la asistencia que intenta hacer llegar, y como vos decís, la situación es tan grave que quizás no se resuelve, o mejor dicho, nada se resuelve, pero trae alivios transitorios. Los alivios transitorios son que, bueno, creo que, no sé si tienen algún crédito los productores, esa es la realidad, pero el tema es el acceso al agua. El acceso al agua, porque el agua que se encontraba en Napas, con la gravedad de la sequía, tiene salitres y arsénico, o sea, y hasta mata a los animales, o sea que agua de muy mala calidad. Entonces el tema es que se ha tratado de lograr con camiones cisternas, después obviamente con recipientes industriales, de poder llevar a muchas zonas agua buena realmente para los animales. Pero todo esto ha llevado a que con las extremas temperaturas del norte de la provincia, más allá de que en algún momento llovió, y a su vez no le llega agua de los ríos realmente que vienen del norte, que vienen desde Salta, bueno, pérdidas de animales, pero no sé, mortandad de animales, con lo que conlleva realmente a la pérdida de cabezas, ¿sí? Con lo que cuesta hacerse de capital, o sea, se está perdiendo inversión y capital, esa es la realidad. Entonces, a su vez nos alarma, porque quiero decir, hoy hay medidas realmente para tratar de lograr el acceso al agua, esa es la realidad a los animales, pero tenemos que ser muy conscientes
que la provincia de Santa Fe, estando a la vera del río Paraná, que es una masa de agua dulce. Nosotros después tenemos que pensar medidas a mediano y largo plazo realmente para garantizar agua dulce para consumo humano, para ganadería y para agricultura. Esa es la realidad. En países desarrollados la infraestructura genera milagros para que sea para nosotros, pero todo es posible. Una pregunta que no es directamente relacionada con el agro, pero que tiene vínculo directo y es, ¿cuál es el estado a la fecha de la altura del río Paraná que preocupó todo el año pasado, lo poquito que va de este año y que además se sumó con una problemática con los trabajadores portuarios? ¿Qué impacto está teniendo eso? Esperemos, el río está en baja, o sea, ha tenido, digamos, diversos niveles, pero ha bajado, ahora bajó también. Tenemos cierta esperanza porque empezó a llover en Brasil y hay inundaciones en Brasil. Bien, entonces es como que esperemos que después esa agua llegue, esa es la realidad. La esperanza es esa, en el mejor de los sentidos, más allá que tendríamos que rever los acuerdos de las represas, ¿sí? Para que nos llegue como corresponde, en tiempo y forma, ¿sí? Y que no haya retención en el norte y los del sur nos quedemos sin agua. Con respecto al conflicto gremial en Puerto, creo que ahora se estaba resolviendo, pero creo que hay malas intenciones de algunos realmente que se han infiltrado en el grupo de los trabajadores y no sabemos si esto tiene otros intereses, que es también como la privatización del puerto. Pero bueno, creo que ha habido una mala intención, una mano negra en todo esto, que se ha infiltrado bien y que ha generado dos grupos dentro de los trabajadores. Pero bueno, aparentemente esto se estaba solucionando. Esperemos que se solucione realmente pronto para el funcionamiento, porque ha estado muchísimos días sin trabajar, realmente, sin el normal trabajo. La última, agradeciéndote enormemente este tiempo que nos has dispensado para conversar entre mujeres. ¿Cuál es el vínculo que existe hoy entre la rural de Rosario y el gobierno de Santa Fe? ¿Hay diálogo permanente? ¿Se está pensando en cuestiones paliativas frente a algo que ya es imposible de volver atrás, como la seca? La realidad es que la rural de Rosario, tiene vínculo con la gobernación a través de CARFE. CARFE reúne las sociedades rurales de la provincia de Santa Fe. Sí ha habido reuniones la semana pasada, en realidad, a diferencia de todos estos años de gobernación, se convocó de un día para el otro al gobernador y el gobernador aceptó. Bien. Ha llegado también el secretario de Agroindustria de la Nación, va a ir también a la provincia. La verdad que sí han propuesto medidas bien crediticias, pero la realidad es que aparentemente, perdón que lo diga así, son migajas. Migajas, ¿por qué? Porque hablaban de 700.000 pesos por quit. ¿Qué hacemos con 700.000 pesos después de perder tanto capital y tanta inversión? Bien, y con los costos que tenemos en este país. Entonces, la realidad es que necesitamos medidas estructurales, provinciales y nacionales, sobre todo en nación. Se sabe que el campo necesita la eliminación, lo que son los derechos de exportación, las retenciones más bien nombradas en general. Necesitamos un solo tipo de cambio, necesitamos que cese con las intervenciones distorsivas en los mercados. Pero en el aquí y en la ahora necesitamos medidas ya. Esa es la realidad, o sea, más allá de que se ha declarado la emergencia agropecuaria, se homologa a nivel nacional, se habla de la eliminación, se necesita la eliminación de los anticipos. ¿Quién puede pagar anticipos de ganancia cuando vos perdiste tu inversión? Hay gente que realmente en todo lo que es esta zona de Rosario más al norte está diciendo no vamos a poder pagar ganancias. Bien, hoy la tasa de caminos es más cara que los inmobiliarios. Y la tasa de caminos depende de cada localidad. Necesitamos que cada municipio revea su situación porque los productores están a pérdida y pagan tasas carísimas. Necesitamos realmente, estaban hablando entre las medidas que estaba pidiendo la mesa de enlace, que habían solicitado en un comunicado que ha hecho, era la eliminación de IVAs en granos, hacienda, en insumos, pero necesitamos medidas estructurales realmente para que de alguna forma el productor logre tener oxígeno y pueda volver a invertir, porque además todas estas pérdidas no solamente es en el campo en sí,
que el campo es el motor productivo del interior del país, sino que esto se derrama en la ciudadanía, porque muchísimas actividades dependen directa o indirectamente, esa es la realidad, de la actividad base de la República Argentina. Entonces, por eso se necesita frenar realmente con lo que es la presión impositiva confiscatoria que vive la actividad agropecuaria.